de 21 años para adelante. Bueno, establecemos contacto ahora con el señor Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. ¿Cómo está, señor Cantuarias? Tenga usted muy buenas tardes. Muchas gracias por Carlos, atendernos. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, quería empezar preguntándole sobre esta, decisión que tomó esta mañana el presidente del Consejo de Ministros de llevar personalmente el oficio a Pluspetrol para el inicio de la renegociación del contrato de gas de Camisea. No sé si es que le corresponde al Premier efectuar esta labor. Quien dirige la política energética en nuestro país es el Ministerio de Energía y Minas, justamente. Pero ¿cuál es su opinión respecto a esta situación que ocurrió en la mañana y si a usted de alguna manera le generó sorpresa o no? Por supuesto que me ha generado sorpresa y mucha preocupación, ¿no? Porque lo declarado ayer por el ministro Bellido en la acción del día de hoy es una contradicción con lo que ha venido declarando tanto el presidente Castillo como el propio ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. Es más, Carlos, si nosotros leemos el plan bicentenario, que fue el plan de gobierno que presentó el presidente Castillo en la segunda vuelta, lo único que menciona es la masificación del gas natural. Ajá. No menciona el tema de la expropiación de Camisea como una opción. Y recordemos, Carlos, que la masificación del gas natural no pasa por Camisea. Camisea no es el responsable de la masificación del gas natural. Camisea, el consorcio Camisea es responsable de la producción, transporte y procesamiento del gas natural y sus líquidos. El responsable de la masificación es el Estado peruano, Claro. el cual ha celebrado contratos de concesión con diversos comercializadores para que sean estos los que se encarguen de llevar el gas natural a los diversos domicilios e industrias, como por ejemplo ocurre de manera muy eficiente en el caso de Lima y Callao con Cálida, pero que no ocurre lo mismo en las otras regiones del país, porque por una política pública equivocada desde nuestro punto de vista, el transporte del gas natural a las otras regiones del país se hace por camiones, lo cual hace que su costo de transporte sea tan alto que no sea competitivo frente a otras energías alternativas, entre ellas la energía eléctrica y el GLP. Entonces, por ese lado creo que hay una confusión del gobierno, que pensar que renegociando el contrato Camisea va a poder masificar el gas natural, cuando eso no es así, Carlos. Sí, por supuesto. Señor Cantuarias, le quiero pedir que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y seguimos conversando con usted, por favor. Seguimos aquí en RPP, La Voz del Perú, la rotativa del aire, 1:50 de la tarde y seguimos, por supuesto, conversando con el señor Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Señor Cantuarias, ¿cuál sería el costo para el Perú de una nacionalización o expropiación posible de el gas de Camisea? Carlos, tú has corregido muy bien, no es una nacionalización porque hoy los recursos naturales son de todos los peruanos de acuerdo a la Constitución. El gas de Camisea es de todos los peruanos. Nosotros hemos celebrado un contrato con Camisea para que ellos lo desarrollen, pero el recurso natural es nuestro, la molécula es nuestra, o sea que no hay nacionalización alguna. Ese es un concepto que esgrimió Evo Morales en Bolivia para confundir a la opinión pública y esconder una expropiación detrás de lo que llamó la nacionalización, como si los recursos naturales no fueran del Estado. Entonces, un riesgo de una expropiación en el caso peruano sería nefasto por varios factores. Primero, le costaría al Estado peruano alrededor de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares es todo el presupuesto de educación, de salud y transporte de este año. Es decir, no había plata ni para un colegio, para un hospital, para una posta médica, para construir una carretera, ni siquiera para un camino rural. Pero no solamente eso, Carlos, sino que la expropiación, como fue el modelo de Bolivia, lo único que hizo fue alejar la inversión privada. ¿Qué pasó en Bolivia? En Bolivia en el año 2005 tenían 4 veces más reservas de gas natural que las que tienen el día de hoy. Hoy Bolivia ha tenido que renegociar sus contratos de exportación a Brasil y Argentina y en 5 años ya no va a poder exportar gas natural y en 10 años no va a tener suficientes reservas de gas natural para abastecer el mercado interno. Distinto es el modelo peruano. Aquí, gracias a Dios, sí se ha promovido la inversión privada y tenemos suficiente producción de gas natural, Carlos. Y yendo al punto de la renegociación, porque el gobierno no ha explicado qué cosa quiere renegociar.
como hemos explicado antes, el gas de Camisea no es responsable de la masificación. El gas de Camisea es responsable de la producción y hoy tenemos suficiente producción de gas natural. Es más, tenemos que devolver al pozo entre 18 al 20% porque no hay demanda interna. Entonces, tenemos suficiente producción de gas natural. Segundo, en términos de precio, Carlos, el precio del gas natural en el Perú es uno de los más bajos del mundo. Y no lo digo yo, están los reportes de Cinergy, que es el organismo regulador en energía. Es más, Carlos, hay un precio especial más barato que el precio de exportación para el mercado interno peruano para la masificación del gas natural, que es un precio muy competitivo. Y en tercer lugar, en términos de la contribución de Camisea al país, Camisea hoy contribuye con el 65% de sus ingresos. Tiene las regalías más altas de la región y una de las regalías más altas del mundo. 37% de los ingresos para el caso de la producción de gas natural para el mercado local y entre 38 y 100% en el caso de exportación. Ahora, señor Canto Arias, ayer escuchábamos en una entrevista a la vicepresidenta hablar de una necesaria renegociación, creo que inclusive utilizó el término renegociar las utilidades, pero porque teníamos que recuperar el gas, que todo el gas, ¿no?, se iba para el exterior, para las exportaciones, y no quedaba acá nada. ¿Cuál es su comentario sobre...? Perdóname, Carlos, pero creo que la señora vicepresidenta necesita informarse un poco mejor. El problema que tenemos, Carlos, es que tenemos mucha producción de gas natural y no tenemos demanda. O sea, hoy, entre el 18 y 20% del gas natural que se produce en Camisea hay que devolverlo al pozo, porque no hay dónde venderlo. ¿Ok? Lo que exportamos nos permite que hoy las regiones reciban las regalías de esta exportación. En los últimos 10 años, las regiones productoras de Camisea han recibido 4.100 millones de dólares de regalías. Pero no solamente eso, Carlos. Gracias a la exportación del gas natural, podemos producir más GLP. Si no, tendríamos que seguir importando más. Tú sabes que hoy importamos el 25%. Entonces, tenemos suficiente producción de gas natural. Lo que no hay es demanda. Cuando hablamos de la masificación del gas natural, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que ya tenemos gas natural listo, pero no lo podemos llevar a los hogares peruanos. No lo podemos llevar a Cusco, a Bancay, a Arequipa, no lo podemos llevar al norte, no lo podemos llevar a Cajamarca. ¿Y por qué no lo podemos llevar de manera competitiva? Porque no hemos hecho la infraestructura de ductos que nos permita llevarlo más barato. Entonces, cuando hablamos de la masificación del gas natural, vuelvo a repetir, eso ya no es responsabilidad del consorcio Camisea. La masificación del gas natural es responsabilidad del Estado, ya no del consorcio Camisea. Entonces, cuando hablan de renegociar para masificar, hay una confusión. El responsable de la masificación es el Estado y tiene bajo su control el cambio de la política pública. Y es ahí donde nosotros hemos ofrecido al gobierno trabajar de manera conjunta para promover las condiciones para que el sector privado haga la inversión en esta infraestructura de ductos que nos permita llevar el gas natural a todas las zonas del país, principalmente las zonas más pobres que están esperando recibir el beneficio de un gas más barato. Sin lugar a dudas, aquí necesitamos aclaraciones, señor Canto Arias, pero de parte del presidente de la República, que hasta ahora no ha despejado estas incertidumbres que hay sobre no solo este tema del gas, sino también otros propios de la política gubernamental. Señor Canto Arias, es muy importante que el presidente se pronuncie sobre este tema porque habló del respeto al Estado de Derecho. Sin embargo, siguen pidiendo renegociar con la amenaza de una expropiación. Esto es como que te digan, siéntate a negociar y si no me voy a la huelga. O estando en una huelga te piden que negocies. Yo creo que es importante construir un puente y diálogo entre el sector público y el sector privado en beneficio del país. Pero lo más importante... Señor Canto Arias, disculpe, usted nos ha ganado el tiempo. De todas maneras, hemos escuchado claramente su posición y, como bien dice usted, esperamos ya una definición de parte del presidente de la República. Don Felipe Canto Arias, muchas gracias por estar con nosotros.